Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros del tema 4 de geografía, que son los principales problemas medioambientales en España. El primer problema del que podríamos hablar son los procesos de sobreexplotación, el cual posee una serie de campos específicos. El primero es la degradación de la vegetación. Su manifestación más acusada es la deforestación, que es originada por causas naturales en una pequeña parte y en una mayor parte por acción del hombre, tales como incendios, talas, contaminación. Y segundo, encontramos la erosión y la desertificación del suelo. La erosión es un fenómeno natural que en España se acentúa por las fuentes pendientes, la aridez y el carácter torrencial de las precipitaciones. Como tercer punto podemos encontrar la sobreexplotación de las aguas. La sobreexplotación de las aguas se debe al aumento de su consumo superior a la capacidad de recarga de los recursos hídricos. Otro problema del cual podríamos hablar son los procesos de contaminación. El primero es la contaminación atmosférica y el cambio climático. Los principales gases que contaminan la atmósfera son los que contienen carbono, azufre y cloro. Las emisiones de carbono, el principal causante de las emisiones de carbono es el motor de los vehículos, pero muchas más graves son las emisiones de dióxido de carbono, que pueden ser emitidas de forma natural por los volcanes, el ganado y humano por la deforestación o la quema de combustibles fósiles. El segundo problema del que podríamos hablar son las emisiones de azufres que provocan la lluvia ácida. Su causa principal es la combustión del carbón en las centrales térmicas. Hay carbones como los lignitos que contienen azufre que se desprende en forma de dióxido de carbono. Otro punto son las emisiones de haluros y, por lo tanto, provocan la disminución de la capa de ozono. Los aparatos tales de refrigeración, de frigoríficos, los de aire acondicionado y los aerosoles contienen unos compuestos de halógenos y carbono que originan la disminución de la capa de ozono. Otra grave contaminación es la contaminación acústica, que es otro tipo de contaminación atmosférica muy grave en España, puesto que es el segundo país de Europa y tercero del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La contaminación atmosférica, incluida la acústica, es especialmente notoria en las grandes aglomeraciones de personas. Allí el mayor foco contaminante son las calefacciones. La contaminación de las aguas también podría ser otro punto del que podríamos hablar. La contaminación acuática es provocada principalmente por el vertido de desechos agrarios, industriales y urbanos. Los fertilizantes son los mayores responsables de la contaminación agraria. También podríamos hablar de la contaminación marina, que se produce por aglomeraciones urbanas turísticas e industriales, que se dan próximas a la costa. Por último, ya podríamos hablar de la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos. Primero podemos hablar de la contaminación por residuos urbanos e industriales. Los residuos sólidos urbanos tienen un impacto ambiental, pero muchos no son biodegradables. Son los que se generan en las ciudades, y aunque solo representan el 15% total de los residuos recogidos, han crecido mucho en los últimos años y las consecuencias son tales como vertederos incontrolados en la periferia y pueblos a los cuales les contaminan los suelos y el agua. Ahora voy a hablaros de la segunda parte del tema, que son las posibles medidas paliativas de los mismos problemas que hemos mencionado anteriormente. España inició su política medioambiental muy tardíamente, hasta que no empezó su entrada en la Unión Europea. No tuvo ninguna política muy decidida. Tres fueron las líneas de actuación principales desde la entrada en la Unión Europea, que son los acuerdos internacionales, la adhesión a la política medioambiental de la Unión Europea y la política del Ministerio de Medio Ambiente. Primero, las medidas paliativas contra la sobreexplotación. Primero, podemos hablar de las medidas contra la deforestación y alteración de los bosques. El Plan Forestal Español intenta encontrar una gestión sostenible para evitar los incendios. Para ello se emplean campañas de información y de vigilancia, el incremento en las penas para los causantes
y un estudio sobre el uso de la madera quemada que ayuda a mejorar la limpieza de los bosques y los medios de extinción. El segundo problema que podríamos hablar, las medidas contra la erosión y la deforestación del suelo. Para evitar esta desertificación hay estaciones de seguimiento de la misma, campos experimentales para diseñar una serie de acciones preventivas y ensayar nuevas técnicas de control. Estas acciones se coordinan desde el compromiso de Naciones Unidas, que han dado lugar a proyectos muy diferentes tales como LUDEME, que es la lucha contra la desertificación en el Mediterráneo, y la PAN, el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación. Tercero, medidas de ahorro de agua contra su sobreexplotación. Primero, una clara mejora en los regadíos, una reparación de las fugas y las averías que hay en las conducciones, es decir, en los trasvases de agua. Y 3, el programa Agua y la construcción de desaladoras. Limitación claramente del recurso de acuíferos debido a su sobreexplotación y recuperación de los humedales. Luego encontramos las medidas contra la destrucción del relieve, que el primer paso sería restaurar los espacios afectados, demoliendo los que no cumplen la ley y recuperando los espacios degradados. El tercero podría ser las medidas contra la contaminación, tales como las emisiones contra el cambio climático mediante el Protocolo de Kioto, las medidas frente a la lluvia ácida mediante el Convenio de Ginebra y, por último, el problema del ozono. Y también podríamos hablar un poco de la contaminación